CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El próximo lunes 24 de este mes se instalará formalmente en Caracas la mesa de negociación para buscar la paz entre el gobierno y la llamada Segunda Marquetalia, que está dirigida por Iván Márquez. El jefe negociador del gobierno de Colombia, por supuesto, es el doctor Armando Noboa. En materia jurídica, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y es nuestro invitado de esta noche. Gracias, doctor Armando, por aceptar. A usted, Yamil, gracias por la invitación. ¿En qué consistirá su gestión? Bueno, el encargo que tengo de parte del señor presidente de la República y del consejero comisionado de paz es, a través de esta mesa de conversaciones, adelantar un diálogo que sea eficaz, que sea ordenado, que no sea ilimitado en el tiempo, cuyo propósito central es lograr la paz con este grupo al margen de la ley que, como usted señala, está liderado por Iván Márquez. Pero esta negociación comienza a partir de qué momento. Mejor dicho, es una reiniciación. Una de las dificultades que tiene esta mesa de negociación es que Iván Márquez y quien con él hacen parte de este grupo de la Segunda Marquetalia, buena parte de sus integrantes firmaron el acuerdo de paz del año 2016 y decidieron desistir del mismo y volver a las armas. ¿Por qué? Ellos alegan que hubo un incumplimiento sistemático del Estado colombiano al acuerdo de paz de ese año y alegan que hubo también una política de entrampamiento hacia sus líderes máximos en ese momento. ¿Qué llaman ellos entrampamiento? Creo que se refieren específicamente al caso de Jesús Santrich y todas las circunstancias que se presentaron alrededor de ese episodio que fue lamentable. ¿Pero qué fue lo que pasó finalmente con el caso de Santrich? Hubo una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación en ese momento, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, porque consideraron que Jesús Santrich no había dejado o había incurrido en conductas o acciones orientadas a la exportación de cocaína a Estados Unidos. Pero sobre ese episodio se han presentado una serie de controversias. El presidente de la JEP ha señalado que en su momento la Fiscalía no entregó la información correspondiente y completa para que ese organismo, que era quien tenía competencia para determinar si eso era cierto o no, lo hiciera oportunamente. De tal manera que alrededor de ese punto hay una controversia, sobre todo de naturaleza judicial. Acusando a Néstor Humberto. Acusando a Néstor Humberto Martínez de haber construido un entrampamiento, un montaje de naturaleza judicial para atacar la columna vertebral del acuerdo de paz. ¿Y eso fue lo que rompió las conversaciones? Eso fue lo que llevó a que en el 2019 se rearmaran, más la crítica a los incumplimientos por parte del Estado colombiano a puntos vertebrales del acuerdo de paz, como por ejemplo la reforma agraria o la protección a la vida de firmantes del acuerdo que han sido objeto de atentados y de homicidios. Reforma agraria que, entre otras cosas, es el primer punto del acuerdo de paz. Así es, y todos sabemos las dificultades que ha habido alrededor de ese tema. También todos sabemos el esfuerzo que está adelantando el gobierno actual para cumplir con ese punto del acuerdo. De tal manera que lo que para nosotros es más importante es que esta mesa de conversaciones, Yamit, no puede arrancar de cero.
no puede arrancar de la construcción de una nueva agenda, porque precisamente quienes desertaron del acuerdo del 16 lo firmaron, y su crítica no está sobre el contenido del acuerdo, sino sobre los supuestos o reales incumplimientos del mismo. Entonces, si eso es así, el gobierno sostiene que esta mesa de conversaciones tiene que empezar por una negociación inmediata a efecto de identificar cuáles son los aspectos vertebrales que se podrían empezar a cumplir, además de lo que se está haciendo de manera inmediata para llegar a un pronto acuerdo de paz con ese movimiento. Mejor dicho, doctor Nova, no se trata de arrancar de ceros. Así es. No. Nosotros creemos que no podemos arrancar de cero, porque eso sería negar que ellos mismos han firmado un acuerdo que está vigente, que está depositado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de nuestra Corte Constitucional y que es un aspecto vertebral para profundizar la democracia en Colombia. Hay que arrancar del acuerdo y a partir de él construir un consenso con ellos a efecto de lograr su dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. Pero ellos aceptan, entre otras cosas, que no pueden arrancar de cero. Ese es uno de los elementos de controversia. Entonces ellos tienen una agenda distinta. ¿Ah, sí? Ellos dicen que la agenda tiene que estar focalizada en aspectos territoriales, en aspectos regionales, que tiene que mirarse algunos aspectos relacionados con el empoderamiento de las comunidades en territorios en donde tienen presencia, pero esos aspectos están contenidos en el mismo acuerdo del 2016. Y concretamente, doctor Nova, ¿qué es lo que van a negociar? Hubo una declaración conjunta de hace unos 10 días en donde se mencionan 5 o 6 puntos. Entonces, dentro de esos puntos está el fortalecimiento de la democracia local, está desarrollar políticas... Perdón, ¿qué es democracia local? La participación de las comunidades y las autoridades locales en el desarrollo democrático, inversiones, economía, integración social en esos territorios. ¿Y los otros temas? Hablan también de la importancia de que se discuta, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, hablan de la importancia... Ellos quieren que se les dé un espacio para hablar de las razones de su alzamiento. Nosotros al respecto decimos que sobre ese aspecto no tenemos nada que discutir. Ellos pueden plantear sus puntos de vista. El señor presidente de la República ya ha adelantado algunas opiniones conocidas sobre qué considera el gobierno en relación con este tema, de tal manera que lo que queremos destacar es que esta agenda ya está acotada desde el año 2016 y por consiguiente deberíamos entrar en un proceso de implementación del acuerdo. Políticas públicas, inversiones sociales, empoderamiento de las comunidades, participación de las autoridades locales, mecanismos para que no sigan predominando las economías ilegales en esos territorios. Y está claro por parte de ustedes quiénes son los miembros de la delegación del gobierno y quiénes van a representar la contraparte. El gobierno dictó una resolución hace algunas semanas en donde reconoce los voceros y representantes en la mesa de la segunda Marquetalia, entre quienes están varios firmantes del acuerdo del 16, como es el caso del señor Walter Mendoza, que será el jefe de la mesa, que estará acompañado de otras personas un poco más jóvenes. ¿Mendoza? Walter Mendoza. ¿Él es quién? Él es un líder de la antigua guerrilla de las FARC, formado en la juventud comunista en los años 60, ¿Y él 70. va a ser el jefe de la delegación? Él va a ser mi par en la mesa de conversaciones. Y hay otras personas que son no tan conocidas. Andrés Allende,
a una persona que se llama Andrés, no sé si Araña es el apellido o un seudónimo que tiene él, y 4 o 5 personas más que hacen parte de la Segunda Marquetalia, unos firmantes del acuerdo y otros no son firmantes del mismo. Llegaron después de la suscripción del pacto del 2016. ¿Qué miembros de las antiguas FARC que firmaron el acuerdo asistirán a la reunión? Hay unas 3 o 4 personas. ¿Usted recuerda? No recuerdo exactamente los nombres, pero tuvimos oportunidad de reunirnos preliminarmente con ellos en Venezuela hace 15 días. ¿Y están en qué condición? Ellos están en la condición de voceros representantes de la Segunda Marquetalia para esa negociación, según lo ha reconocido una resolución expedida por el señor presidente de la República. Pero digo, ¿qué ánimo tienen? Pues Yamid, yo encuentro que hay pues un ánimo constructivo, vi un ánimo receptivo. Tenemos que partir, aunque en este caso es difícil, de la buena fe de los interlocutores, porque ellos ya desertaron de un acuerdo. Para nosotros, lo dijimos en la mesa, ninguna de las razones que ellos invocan justifican que hubieran regresado a las armas. Porque si hubo un desconocimiento del estado del acuerdo, como en algunos aspectos evidentemente se produjo y así lo han reconocido las propias autoridades, tenían unos mecanismos dentro del Estado de Derecho para sus reclamos, tenían una serie de herramientas que daba el mismo acuerdo para no regresar a las armas, que fue una reacción absolutamente negativa y contraria a la voluntad de paz de los colombianos. Mire, doctor Nova, perdón. ¿Qué pasa con Iván Márquez? ¿Qué se sabe de Iván Márquez? Bueno, Iván Márquez estuvo en los 2 días de diálogos preliminares que tuvimos con la Segunda Marquetalia. ¿Pero usted habló con él? Por supuesto, estuvimos en la misma reunión elaborando el documento, la declaración pública hace 10 días en Venezuela. ¿10 días? Hace 10 días nos encontramos en bien? Venezuela. Él está bien, tiene algunas limitaciones físicas, pero está en plenitud de sus capacidades intelectuales y de entendimiento. Dicen extraordinariamente, yo no sé si era cierto o no, que perdió un brazo. Pues tiene algunas limitaciones, yo no quisiera entrar en ese tema, Yamid, porque eso se presta a muchas especulaciones, pero él fue objeto de un atentado que lo describió en la mesa, parece que le enviaron una caja de habanos y al abrirla le explotó una bomba, un explosivo que le causó unos daños físicos. Pero estaba bien. Pero está bien, está en cabalidad de su conocimiento. Él no va a participar en las conversaciones. Él no estará dentro de la delegación designada por la Segunda Marquetalia, pero sin duda va a ser el poder detrás de la mesa de conversaciones. Es decir, las relaciones entre los negociadores e Iván Márquez están bien. Sí, por supuesto. Sí. Porque hay versiones, no, de que hay diferencias dentro del grupo. ¿No las conoce usted? No las conocemos, pero a ver, la Segunda Marquetalia tiene unas características que tenemos que precisar en el desarrollo de las negociaciones. Al parecer hay una alianza de grupos que se fraccionaron luego de la dejación de armas de la antigua guerrilla de las FARC. Entonces algunos de ellos firmaron el acuerdo, desertaron, otros se armaron o confluyeron a la Segunda Marquetalia después del acuerdo. Entonces, al parecer es un movimiento que tiene una estructura autonómica en los territorios. Una de las preguntas que se hace con frecuencia es qué capacidad de mando tiene Iván Márquez sobre esas estructuras, especialmente en Putumayo y en Nariño. Yo no le puedo contestar de manera concluyente el nivel de coordinación que tienen, pero en el encuentro al que le hago referencia estuvieron todos ellos presentes en la mesa de conversaciones. Ahora,
El ciclo de conversaciones que usted inicia ahora en Caracas, ¿es uno solo o son varios ciclos? Son varios ciclos. Inicialmente se anuncia en esa declaración que será un ciclo al mes con una duración de 7 días. 7 días en Caracas. No le entendí. 7 días, 7 días negociando. Cada mes 3 semanas para otro tipo de actividades y nos encontramos al siguiente mes nuevamente 7 días. En cuanto al sitio de las reuniones, no está definido. Está definido solamente la próxima reunión en Caracas, pero de ahí para allá eso será objeto de acuerdo en la mesa de conversaciones. ¿Podría ser en Colombia? Nosotros preferiríamos que fuera en Colombia. Vamos a ver qué dicen ellos. O puede ser una cosa itinerante, pero para efecto de que este proceso tenga alguna credibilidad, necesitamos que hayan hechos tempranos de paz, que haya un compromiso de ellos frente a las comunidades, y de ahí la importancia de que desarrollemos esos diálogos en los territorios del país que previamente acuerden las partes en la mesa de conversaciones. Y a ver, doctor, ¿qué se va a tratar concretamente sobre la implementación del acuerdo de paz? Sí, ese es un tema, usted sabe, Yamit, que el acuerdo de paz del año 2016 tiene alrededor de 580 compromisos por parte del Estado y del gobierno colombiano. En los informes oficiales y de distintas entidades se habla de que ese acuerdo se ha implementado entre un 40 y un 50%, pero hay unos aspectos en donde la implementación es supremamente precaria. Entonces tenemos que identificar esos puntos, encontrar una mirada conjunta para ver de qué manera se logra darle aliento al acuerdo del año 2016 de cara a que los territorios se vinculen al proceso de paz con la Segunda Marquetalia. Pero si hay ánimo, buen ánimo de diálogo por parte de esta Segunda Marquetalia. Esa es una pregunta y una inquietud que está mostrando que hay una muy razonable desconfianza de muchos sectores del país, porque después de que se firma un acuerdo... ¿Incluyéndola a usted? Pues yo tengo, digamos que una posición de optimismo moderado, y para mi caso parto de un principio de buena fe en la conversación y en la negociación hasta que ellos no demuestren lo contrario. Pero, repito, a nosotros nos interesa un acuerdo pronto, ordenado, dentro de los cauces de la Constitución y del ordenamiento jurídico colombiano. Pero parece, por lo que usted mismo nos acaba de revelar, que no va a ser tan pronto, porque son 7 días a cada mes. Eso indicaría que eso es muy largo. 7 días a comenzar un ciclo. Y 7 días dentro de un mes. Claro. Y otros 7 dentro de un mes. Claro. Entonces, por eso es importante que usted tenga en cuenta nuestra insistencia en que tenemos que empezar por la implementación del acuerdo del 2016. Entonces, eso significa que nos vamos a saltar una etapa de diálogo para entrar a una etapa directa de negociación. Me dicen los entendidos en estos temas que 7 días encerrados mañana, tarde y noche con estos grupos no es una labor sencilla. Vamos a estar en una actividad monacal durante 7 días. Después de 7 días, si hay problemas en los acuerdos, más tiempo puede dificultarnos que fluya la posibilidad de acercamientos efectivos. Lo que muestra que no va a ser un acuerdo fácil. Pues estos acuerdos tienen unos niveles de incertidumbre altos. También tienen unos niveles de escepticismo y de oposición que generalmente se producen en todos estos tipos de diálogos. Pero esperemos que la cosa funcione de manera adecuada, porque la Segunda Marquetalia ha dicho que les interesa llegar a un acuerdo con el gobierno. Y
con las conversaciones que usted ha tenido, ¿qué sentimiento tiene? ¿De optimismo, de expectativa, de pesimismo? Optimismo moderado. Es decir, vamos con una expectativa de que podamos presentarle al país unos resultados, pero que esos resultados no están a la vuelta de la esquina. Si tuviera una percepción de absoluto escepticismo, no hubiera aceptado este encargo. Lo he aceptado porque creo que es posible construir un acuerdo y entregarle al país un acuerdo antes de que culmine el presente gobierno. Es decir, tenemos 2 años para construirlo. 2 años. No podemos hacer negociaciones, Yamit, de 6, 7, 8 años. No. En este caso... El país piensa, creo yo, que el asunto iba a ser mucho más breve. Pues ese es el deseo que nosotros tenemos, pero hay que ver cómo asume la contraparte el tema. Nosotros pensamos que los tiempos que tenemos en realidad es 1 año, porque sabemos que en el año 2025 hay campaña electoral, y en campaña electoral el margen para que se adelanten de manera eficaz este tipo de conversaciones se hace más difícil porque caemos en el contexto de una controversia electoral que por lo que vemos va a ser muy pugnaz. Entonces necesitamos precipitar acuerdos rápidamente. Usted decía que el primer ciclo de conversaciones debe tratar sobre la implementación de los acuerdos de paz. ¿Implementando qué? Por ejemplo, Yami, es que hay dificultades en el Estado para darle cumplimiento a temas del acuerdo. No se ha hecho la reforma política, el tema de la reforma agraria avanza muy poco, la seguridad de los firmantes o de quienes participan de esta mesa tenemos que garantizarla porque no tiene ninguna presentación que firmemos un acuerdo y que a la vuelta de 1 o 2 años tengamos como resultado que han sido objeto de asesinato 450 personas como ha ocurrido con las antiguas FARC. Eso no tiene presentación. El Estado tiene que tener una capacidad real de cumplir para que la paz sea un hecho cierto de cara al futuro inmediato. Entonces, esos temas requieren más que unas discusiones conceptuales, unas discusiones de políticas concretas en los territorios para que podamos avanzar en la implementación. Y mire, doctor Novoa, ¿qué instrucciones precisas recibió usted del presidente de la República? Bueno, yo no he tenido oportunidad de hablar con el señor presidente de la República, sí lo hago con mucha frecuencia, con el consejero comisionado Oti Patiño, y está muy claro que este proceso de paz hay que pensarlo en clave territorial. Significa que hay que buscar la manera de que fluyan recursos a esos territorios en donde tiene presencia este grupo armado. Que fluyan recursos ¿para qué? Para construir políticas sociales que respondan a la situación de discriminación histórica en donde tienen presencia, porque eso en parte explica la capacidad de control que tienen sobre las poblaciones. Es decir, para combatir un poco el desplazamiento general que hay hoy. Claro, porque es que hay una fractura social en el desarrollo económico del país brutal, y eso coincide que en esas zonas hay una proliferación de economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, bueno, todo tipo de actividades por fuera de la ley que necesitamos contrarrestar a través de políticas que logren vincular a las comunidades a actividades productivas dentro de la legalidad. Entonces, usted viaja a Caracas, allá estará durante 7 días. Así es. Y a su regreso vendrá a mi regreso vendremos, si hay acuerdos, a correr para que esos acuerdos... No, digo, vendrá a esta mesa para contarle a la opinión pública pues cómo le fue. Así es. ¿Acepta usted? Claro que sí, ya. Desde ahora queda invitado. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctor Armando. Mucha suerte en esta complicada y difícil empresa que va a iniciar
en Caracas. Muy amable. A usted por la invitación. Gracias. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CF.